Hola, mi nombre es Betsy y hoy quiero contarte una parte de mi vida. Soy contadora de profesión. En un momento de mi vida no me sentía útil, ya que no encontraba un empleo. Me sentía frustrada por no conseguirlo. Me sentía con vacío porque vivía con una depresión, aunque no lo demostraba. Tenía una relación de 4 años a distancia. Sabía lo que tenía y todo lo que hacía no me llenaba. Comencé a buscar de la palabra de Dios yo misma y comencé a estudiarla. En esa relación a distancia, con muchas discusiones por el motivo de la distancia, no nos iba muy bien. Siempre tenía una discusión con mi pareja. Tanto así fue que rompimos. Llegó el tiempo que él duró 9 meses allá más y regresó a Colombia, acá a Barranquilla. Pero llegó con una intención de terminar. Viendo eso, más comencé a buscar de la palabra de Dios antes que él llegara a la ciudad. Y cuando él llegó, no imaginó cómo me iba a encontrar. Ya era una persona diferente, porque Dios hizo en mí renuevo. Una persona más calmada y más tranquila en conversar con él de lo que había pasado. Pudimos solucionar los inconvenientes porque él tenía intención de terminarlo. Sabía de la buena persona que yo tenía a mi lado y yo no lo quería perder. Y aún así comencé a buscar de Dios y le comencé a hablar. Comenzamos a ir los domingos a los servicios para hacer una nueva vida, de una relación conforme a la voluntad de Él. De ese tiempo las cosas se solucionaron. Una amiga que yo veía mucho por Instagram, ella comenzaba a montar muchas historias de Dios, palabras, alabanza, y me gustaba aún más de lo que ella tenía. En un momento yo le escribí y le dije que yo quería de eso. Comencé a hablar con ella y ella me invitó a la iglesia donde ella asistía. Hoy te puedo decir que así como Dios puso a esa persona en ir a la iglesia, de invitarme, hoy yo te digo que tú estás aquí porque alguien te invitó. Dios hizo muchas cosas buenas en mi vida y todavía las sigue haciendo. Mi relación está más fortalecida. Vamos y asistimos a los servicios de los domingos. Tenemos un grupo de amigos donde compartimos de las enseñanzas de Dios. Y hoy quiero decirte que así como Dios ha hecho en nuestra vida de reconciliación, de restauración, así también lo puede hacer contigo. Después de un tiempo, eso pasó en pandemia, pasó una situación fuerte en mi casa, todos tuvimos COVID y mi papá se enfermó, fue internado. Murió mi papá en ese momento en pandemia, estando en la clínica. Yo no pude estar, ninguna de mi familia. Y fue un momento fuerte porque nos sentíamos culpables. Bueno, yo me sentía muy culpable porque yo sentía que no fui la mejor hija cuando él más me necesitaba. Y comencé en refugiarme más en la palabra. Mi novio en ese momento fue un apoyo importante y mi amiga también en ese momento, que de verdad yo pensé que me iba a morir. Pero Dios ha llenado ese vacío y me ha dado una sanación en mi corazón. No me siento culpable por la muerte de mi papá. Sé que Dios lo tiene con él y sé que está en un mejor lugar. Buenas noches, mi nombre es Jorge Sarmiento, un gusto saludarlos. Hoy quiero compartirles mi testimonio de vida. Siendo un niño de tan solo 9 años, ocurrió algo en mi vida que me ha marcado de por vida. Mi madre murió en un accidente fatal, un accidente de transporte. Y ni ella ni la vida me prepararían para lo que vendría después de eso. Al ser el mayor de 3 hermanos, la vida me enseñó a sobreproteger, a entregarme,
y a madurar desde muy pequeño. Con el pasar del tiempo, papá volvió y se casó y formamos una nueva familia. En esta familia las cosas se fueron dando de la mejor manera, pero de un momento a otro todo cambió. Comencé a sufrir abusos, no solo físicos, sino también verbales. Y muchas de estas cosas comenzaron a crear en mi vida vacíos. Vacíos en los cuales pensé que todo había acabado, pero cuando papá viaja por motivos de trabajo a la ciudad de Panamá, no hacían sino comenzar. Una vez que papá viajó, las cosas empeoraron con mi madrastra. Los abusos fueron más. Y todo esto creó en mí muchas faltas, creó en mí muchas cosas en las cuales me refugié, pero no en lo bueno, sino en lo malo. Abracé mucho el alcohol, también las fiestas, las salidas, las amanecidas y todo ese sinnúmero de situaciones que acarrean malas decisiones y refugiarse también en lo que es este tipo de situaciones. No sé realmente qué tipo de situación puedas estar viviendo tú, qué tipo de problemas puedas estar viviendo, pero esto también creó en mí mucho resentimiento a esa falta que de pronto tenía y que no llenaba nada en mí, a pesar de todos los disfrutes que tenía día a día. Pero en el momento en el cual toqué fondo, que fue mi momento en el cual me sentí más solo, deprimido, abrumado y sin saber a dónde ir, recordé una palabra que está en el libro de Dios, donde dice que instruye al niño desde pequeño, que aunque sea viejo, no se separará del camino del Señor. Entonces eso caló muy profundo en mí, me hizo recordar esos momentos en los cuales mi mamá me llevaba de pequeño a la iglesia. Recordé mucho a ella, recordé ese sentimiento de cuando la podía tocar, cuando la podía sentir parte de mí. Esto conllevó en mi perspectiva y en mis decisiones. Una vez que mi papá viaja a Panamá en el 2005, la cuestión y todo este tipo de situaciones que estaba viviendo acabaron hasta cierto punto, pero luego en el 2009, cuando mi papá decide terminar la relación con mi madrastra, nosotros partimos a vivir con su mamá, es decir, mi abuela. En este momento nosotros comenzamos a vivir una vida diferente y en el 2011 viajo a Panamá cargado de sueños, de ilusiones, de un nuevo propósito en mi vida y me reencuentro nuevamente con mi papá, creyendo yo que iba a resolver todo. Con el transcurrir del tiempo me di cuenta que entré en otro proceso y ese otro proceso me llevó nuevamente a Colombia. Y aquí me di cuenta también de que eso que yo sentía aún seguía calando en mi vida, a pesar de que caminé y pude reunirme en otras circunstancias con personas que me ayudaron en ese momento. No sentía paz en mi corazón, no sentía tranquilidad en mi vida. Y recordé también en la palabra cuando dice de que desde lo más lejano del mundo te llamé
para que vinieras a servirme y que nunca te abandoné. Entonces me di cuenta de la bondad y de la gracia de Dios, porque aunque nosotros tengamos nuestros sueños, Él tiene un propósito, y cuando tenemos un propósito en la vida del Señor, Él hace como quiere. Y me vine nuevamente a Colombia sin pensar que me iba a deparar el futuro más adelante. Y me di cuenta de una gran sorpresa. Y gracias a Dios conseguí un empleo, me llenó de amor y me abrazó como un padre. De esa misma manera, en mi vida, reemplazó todos los vacíos que sentía, me acogió, me amó y me dio un matrimonio. En este momento estamos felizmente casados, servimos al Señor. Y de esa misma manera queremos decirte a ti, hoy que nos estás viendo, que Dios transforma, Dios edifica. Así que nosotros somos un ejemplo de eso y de lo que Dios hace en los corazones de la persona.